esta clase, esta sesión va a ser sesión de repaso porque la próxima semana ustedes ya, se supone que deben de haber visto en el calendario, ya está programado el examen parcial, ¿sí? Antes de comenzar, voy a dar las indicaciones de lo que es el examen parcial, lo que tienen que tener en cuenta, pues, para poder hacerlo. Vamos a empezar un repaso, vamos a hacer una dinámica y voy a explicar la primera parte, que ya es el bloque número 3. Por ahí hay una actividad, no sé si ya la vieron, que es el cuestionario número 3, es la actividad de esta semana. Y consiste en responder pues, las preguntas que ahí vienen en la plataforma, que es el cuestionario número 3. Y lo van a poder hacer, obviamente, con la ayuda del libro de texto que estamos manejando, y vamos a ver un poco de esa primera parte para que ustedes puedan contestar el cuestionario, ¿sí? El examen parcial va a estar abierto del 5 de marzo a las 00 horas al 8 de marzo hasta las 23:59, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es considerar estas fechas. ¿Qué quiere decir? Que va a estar abierto del 5 al 8 de marzo. Yo puedo hacer mi examen cualquiera de esos días que esté entre el 5 al 8. Puedo hacerla el 6, el 7, el 8 hasta las 23:59, ¿sí? Van a ser 30 preguntas aleatorias, son 30 preguntas aleatorias para cada alumno, y ustedes tienen 120 minutos para poder realizarlas. Sí, es bien importante que ustedes dediquen ese tiempo, o sea, ustedes se programen, ustedes se organicen y establezcan un tiempo de su día a decir, ¿sabes qué? En este momento voy a hacer el examen, porque cuando tú lo empiezas ya no le puedes poner pausa, ¿sí? Una vez que tú inicias el examen y el tiempo corre, entonces no pueden ponerle pausa al examen. Entonces es bien importante que ustedes se organicen bien y elijan el tiempo, el día que ustedes prefieran, que se les acomode, ¿sí? Es bien importante también que ustedes a la hora de hacer el examen pues estén en un ambiente pues más tranquilo, y lo más importante sobre todo, que tengan una buena conexión de internet, porque si no ahí van a tener problemas, ¿sí? Cualquier cosa, como quiera, ahí les voy a colocar el correo. Si tienen alguna problema del examen, pueden enviar al correo y ahí ver qué solución se le puede dar, ¿sí? Siempre y cuando ustedes envíen una evidencia de a lo mejor una captura de pantalla o algo así, que ustedes puedan pues realmente decir a la universidad que tuvieron algún problema, ¿sí? Bueno, como quiera, al final vamos a aclarar alguna de las dudas si tienen con respecto a eso. El examen parcial, viene lo que vimos del primero y segundo bloque, que son lo de los seres vivos, lo que vimos al principio de la sesión, y las biomoléculas. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Pues las que vimos ya, ¿sí? Agua, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aquí en este repaso, en lugar de poner más diapositivas, yo preferí ponerlas, por ejemplo, aquí agua. Básicamente lo que tenemos que saber del agua es que es el líquido más abundante de la superficie terrestre, y acuérdense que está en una proporción del 70 al 90%, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del agua? Pues H2O, ¿sí? Las propiedades, hay que tomarlas en cuenta. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues cohesión, que significa la unión entre moléculas vecinas, ¿sí? Que se puede unir esta molécula de agua, se puede unir a otra molécula de agua, ¿sí? Adhesión, unión a otras sustancias, lo que vimos, por ejemplo, que se puede el agua unir a un líquido, a un material sólido, incluso, por ejemplo, un vidrio, como les comenté anteriormente. Si llueve, el agua, como quiera, se une a todas las sustancias, ¿sí? A la mayoría de las sustancias. Capilaridad, capacidad para ascender por canales pequeños, ¿sí? Si nosotros tenemos esa capacidad que tiene el agua para transportarse de un lugar a otro, siempre y cuando esté en contacto por a lo mejor algún pequeño orificio
o algún espacio. ¿Sí? Por ejemplo, lo que vimos de si nosotros regamos una planta y regamos las raíces, llega hasta el tallo, hasta las hojas, ¿sí? Esa capacidad que tiene el agua para transportarse. El calor específico vimos que requiere una caloría para aumentar 1 centígrado a la temperatura del agua, ¿sí? Vimos también que la densidad es mayor en estado líquido que en cualquier otro estado, por ejemplo, sólido o gaseoso. Calor de vaporización, ¿qué quiere decir? Pues que el agua puede convertirse de estado líquido también a estado también gaseoso, ¿sí? Esa flexibilidad que tiene el agua para poder convertirse en distintos estados. Y como disolvente también vimos 2 tipos. Hidrofilas, que son las que se puede combinar el agua fácilmente y se puede mezclar, se puede hacer una mezcla bien, como quien dice, homogénea. Sal, por ejemplo, el azúcar, sí se puede mezclar. En cambio, las hidrófobas, que son, por ejemplo, lo que pasa con el aceite y la grasa. Si nosotros unimos el agua con el aceite, con cualquier aceite que tengamos en casa o alguna grasa, difícilmente se une y se hace como una capa, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir los 2 tipos de disolventes, ¿ok? Obviamente, en el libro viene explayado totalmente todo cada una de las propiedades, pero básicamente esto es lo más importante, es lo que tienen que saber. Carbohidratos. Acuérdense que si nosotros hablamos de carbohidratos, estamos hablando de azúcares, de almidones, de celulosa, que son compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ahí vi algunas de las tablas que colocaron ahí en sus tareas, que nada más me ponían que era azúcar. Sí, bueno, pero ¿qué contiene? ¿Cuáles son los elementos que corresponden a esta biomolécula? ¿Sí? Hay 3 tipos. Acuérdense que el nombre que tiene cada uno de estos tipos, podemos saber a qué se refiere con la primera sílaba. Por ejemplo, mono, que se refiere que tiene nada más una sola unidad de carbohidrato, ¿sí? Y los más conocidos, pues son, por ejemplo, pentosas, que son de 5 átomos de carbono, que son, por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa, que también la vimos que funciona como parte de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que es el azúcar. Hexosa se refiere que no tiene 5, que tiene más bien 6 átomos de carbono, y la más importante o la más reconocida es la glucosa, ¿sí? Que es la principal fuente de energía de nosotros. Si nosotros tenemos a lo mejor estamos bajos de niveles de glucosa, bueno, pues este azúcar que nosotros obtenemos de algún carbohidrato es lo que nos va a hacer que nosotros obtengamos esta fuente de energía, ¿sí? Disacáridos se llaman así porque están formados de 2 moléculas de ellas unidos por un enlace glucosídico. ¿Cuáles son estos tipos? Puede ser el azúcar de mesa, también la maltosa, la lactosa. Si vimos que lactosa pues es el azúcar de la leche, maltosa comúnmente la conocemos como el azúcar de la cerveza, ¿sí? Y bueno, los polisacáridos también, como viene en su nombre, en la sílaba, viene poli de muchos. Esta molécula está formada no nada más por 1, por 2, está formado por más de 2 unidades, ¿sí? Por ejemplo, está el almidón, el glucógeno y la celulosa, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan en cuenta que dicen que es un azúcar, que es un almidón, estamos hablando de carbohidratos. Principal fuente de energía para los seres vivos, pues la glucosa, ¿sí? La siguiente biomolécula son los lípidos. Cuando nosotros hablamos de lípidos, se distingue principalmente por, como su nombre coloquial decimos, es las grasas, ¿sí? Se distingue por su propiedad de ser soluble en solventes orgánicos y son componentes del sistema membranoso. ¿Qué quiere decir? Que los lípidos también están dentro de nuestras células que tenemos dentro de nuestro organismo, que van transportando oxígeno y varias sustancias también. Esas células también tienen lípidos. Hay 3 tipos. Vimos, por ejemplo, los triglicéridos,
que son grasas formadas por 3 cadenas de ácidos grasos, que ácidos grasos también son otro tipo de lípidos, unidos a los 3 grupos hidroxilo, que vimos que era oxígeno-hidrógeno, y pueden ser grasas saturadas o pueden ser grasas insaturadas. ¿A qué se debe? A la cantidad de hidrógeno que presentan sus cadenas de carbono, a lo que se le puede llamar que es saturada o insaturada, ¿sí? Por ejemplo, vimos las grasas saturadas, que normalmente se conocen como las grasas malas, que provienen de alimentos de origen animal, y grasas insaturadas que provienen especialmente de alimentos de origen vegetal, ¿sí? Fosfolípidos también son otro tipo que se asemejan a los triglicéridos, nada más que la diferencia está en que en el tercer ácido graso, es sustituido por un grupo fosfato. Los más conocidos que participan son los sistemas membranosos, que específicamente los fosfolípidos son los que les comento que se encuentran dentro de nuestras células. Todas las células que tenemos en nuestro cuerpo tienen lípidos, específicamente fosfolípidos, ¿sí? Porque hay estos 3 tipos de lípidos. Esteroides son estructuralmente diferentes a los triglicéridos y a los fosfolípidos, pero por su característica de ser insolubles en agua, se incluyen dentro de la clasificación. Aquí podemos distinguir fácilmente un esteroide, como les comenté, pueden ser o una hormona o colesterol. El colesterol es el que podemos distinguir con mayor facilidad. Como vemos, el colesterol pues viene siendo un lípido, una grasa, como quien dice, mala. Si ustedes tienen arriba de 200, de nivel de 200, pues ya es considerado como un riesgo, pero esto se le llama esteroides, ¿sí? Hormonas, por ejemplo, la progesterona, el estrógeno de las mujeres, de los hombres, corticosterona, a eso se refiere con hormonas que son ejemplos de esteroides, ¿ok? Si nosotros estamos hablando de proteínas, hablamos de estructura, ¿sí? Las proteínas son las que nos ayudan a la estructura de nuestros órganos, a mantenerlos con esa elasticidad, que le permita hacer su función, ¿sí? Su nombre el nombre de proteína significa primer orden, ¿sí? Destacan por su función biocatalizadora y están formados por subunidades llamadas aminoácidos. Así como nosotros estamos formados de células, que nuestra unidad básica es la célula, la unidad básica de las proteínas, por lo que está formado las proteínas, son los aminoácidos. Acuérdense que vimos algunos aminoácidos, por ejemplo, timina, niacina, que también hay aminoácidos esenciales, ¿sí? Los cuales hay algunos que nosotros no tenemos en nuestro cuerpo, y es necesario que lo podamos obtener a través de la alimentación, ¿sí? Hay distintos niveles de organización de las proteínas. En los niveles de organización, acuérdense que tiene que ver con la estructura que tiene la proteína. La podemos identificar a simple vista con una imagen. Como vimos, está la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria está de forma lineal, ¿sí? Los aminoácidos se encuentran en forma lineal y es una cadena de polipéptida sencilla. Secundaria la podemos ver como una forma de hélice, o también puede ser como una forma de una lámina, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, la queratina, que se encuentra principalmente en uñas o piel, ¿ok? Terciaria, aquí ya podemos ver que es la cadena en forma de hélice ya se encuentra un poco enrollada entre sí misma, y generalmente son hormonas, por ejemplo, anticuerpos o también enzimas. Y finalmente tenemos la cuaternaria, que se parece a la terciaria, pero aquí ya lo que sucede es que es un poquito más grande esta estructura cuaternaria, y es más grande, ¿sí? Es lo que pasa, que es un poquito más grande, y son de 2 o más cadenas. En cambio, en la terciaria nada más tenemos pues una sola cadena.
Vimos también los tipos de proteínas. No se confundan porque estos son los niveles de organización de las proteínas. Acuérdense que también, volviendo al tema de los seres vivos, también vimos los niveles de organización de los seres vivos. ¿Sí? ¿Cuál era el nivel de organización de los seres vivos? Vimos cómo estaba formado, que primero era el átomo, por ejemplo, el átomo, la molécula, la célula, después de la célula vimos el tejido, ¿sí? Y es como una cadenita. Bueno, lo mismo es para las proteínas, nada más que en las proteínas, pues ya hablamos de primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? En las proteínas tenemos dos tipos, holoproteínas y heteroproteínas. Y podemos también saber a qué se refiere por la sílaba. Holo se refiere a simples, ¿sí? Y hetero se refiere a conjugadas. Por ejemplo, las holoproteínas son compuestas únicamente tienen aminoácidos. Pueden ser globulinas, albúminas o histonas, ¿sí? Que funcionan dentro de nuestra sangre también. Y proteínas conjugadas que además de contener aminoácidos, que es la unidad básica de las proteínas, contienen otra molécula no proteica que se llama grupo prostético, ¿sí? En este caso tenemos las hemoglobinas, ¿ok? Entonces, esto es lo que conforma a las proteínas. Con respecto a los ácidos nucleicos, acuérdense que si nosotros hablamos de ácidos nucleicos, estamos hablando de ADN y ARN, que quiere decir, pues, material genético, código genético, que eso también lo vamos a ver si no mal me parece, creo que es en el cuarto o quinto bloque, a un poquito más profundo. Y aquí vemos un esquema, si tienen el libro a la mano, pueden checar que viene en cada uno de ellos como un esquema. Aquí viene ácidos nucleicos ADN o ARN, ¿sí? La abreviación es esa, pero ya debemos de saber que el ADN es desoxirribonucleico y en cambio ARN es ácido ribonucleico. Acuérdense que cualquier nucleótido, ya sea ADN o ARN, está formado por una base nitrogenada que se refiere a adenina, guanina, citosina o timina, según sea el caso, uracilo. Una pentosa quiere decir el azúcar. El azúcar. Si nosotros escuchamos en un libro hablar de una pentosa, es un azúcar. O una hexosa también es una azúcar, nada más que pentosa. Acuérdense que habla de 5 y hexosa de 6, ¿sí? De 6 carbonos. Un grupo fosfato también. El grupo fosfato ya lo tiene cada uno, lo tiene también todos. ADN o ARN. La diferencia, acuérdense que es en que el ADN está formado por dos cadenas y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. En cambio, el ARN, sus bases nitrogenadas cambia en lugar de timina, y si ustedes pueden ver en la imagen, están en rojo, en vez de timina es uracilo, ¿sí? El ADN forma las unidades de herencia, se encarga de formarlas, pero el ARN se encarga de ejecutar, de agarrar esa información y codificarla y transcribirla, ¿sí? Aquí tenemos una imagen específicamente más amplia de, si siguen viendo la presentación, ¿verdad? Díganme si en cualquier momento no pueden ver la presentación. ¿Sí la siguen viendo? Ok. Entonces, estamos aquí, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, el ARN, como vimos, tiene únicamente una cadena y el ADN tiene las dos cadenas. Vemos el ARN tiene uracilo y en cambio el ADN tiene timina. Sí, esa es una de las más grandes diferencias, ¿ok? Aquí decidí colocar más que nada información como repaso de las biomoléculas, hasta aquí es de las biomoléculas, pero acuérdense que también viene la parte de los seres vivos, ¿sí? No sé si alguien me pueda decir como forma de repaso cuáles son el nivel de organización de los seres vivos. Alguien que me pueda ahí decir, Michelle o Zulema, si recuerdan.
acuérdense de los niveles de organización de los seres vivos. Vimos, por ejemplo, cómo estaba ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? ¿Sí? Puedes escribirlo o puedes preferentemente hablar. Prendan sus cámaras, chicas. No, nada más somos nosotras dos. Si tienen oportunidad ahí. Vimos los niveles de organización de los seres vivos en la primera sesión. Acuérdense que primero era, antes de la célula, ¿qué era? ¿Qué había? Muy bien, así es. Antes de la célula, después de célula va tejido. Muy bien. Y después de tejido, ¿qué hay después del tejido? Antes de la célula había átomos y moléculas. Y luego se encuentra la célula, después se encuentra el tejido, como su lema dice. Después del tejido, ¿qué se encuentra? Ok. Después del tejido, ¿qué tenemos? Órganos, muy bien, ok. Célula, tejido, órganos, y luego si nosotros tenemos un conjunto de órganos, ¿sí? Esos conjuntos de órganos, ¿qué se va a formar con esos órganos? ¿Qué se va a formar con esos órganos que ya acá su lema nos dijo? Primero está célula, tejido, órganos, y después de órganos, ¿qué es lo que seguiría? Después de órganos y sistemas. Digo, órganos, perdón, ya les dije la respuesta. Después de órganos, sigue sistemas o aparatos, ¿sí? Acuérdense que si nosotros tenemos, por ejemplo, el corazón, o tenemos corazón, o incluso también si estamos hablando del aparato digestivo, si tenemos intestino delgado, intestino grueso, el estómago, pues ya se forma un aparato que es el aparato digestivo, ¿sí? Después del aparato digestivo, ya se forma el individuo o el ser vivo, ¿sí? ¿Qué más? Después del ser vivo, ¿qué tenemos? Población, muy bien, Michelle. Después del ser vivo tenemos una población, ¿sí? Que puede ser una población de nuestra misma especie. Por ejemplo, en el caso que vimos en la sesión anterior, vimos una imagen que venían varios caballos, ¿sí? Si nosotros hablamos de una población de nuestra misma especie, pues pueden ser varios caballos, ¿sí? Pero si después hablamos de una comunidad, podemos decir que hay varias especies, no nada más se encuentran caballos, sino también se encuentran conejos, árboles, diferentes tipos de seres vivos, ¿ok? Entonces, esos son lo que se refiere a los niveles de organización de los seres vivos, ¿ok? Vamos a hacer una dinámica antes de empezar un poquito, nada más voy a explicar un poco del tercer bloque, pero antes quiero hacer una dinámica para repasar y que se les puedan quedar un poquito más ahí las preguntas o algunas de los información importante que puede venir en su examen. Acuérdense que es bien importante repasar antes. Por ahí alguien prendió el micrófono. ¿Hay alguna duda? Ok. ¿Me pueden decir si siguen viendo la presentación? Lo que van a hacer ustedes, vamos a entrar a
Es una página que se llama Kahoot. Si van a poner ahí kahoot.com. Y les va a pedir un código. Sí, ahorita les voy a decir el código para que ustedes puedan entrar. Más de esta chance para que me aparezca. Ok, una vez que ustedes entren a esa página de kahoot.com, ahí la puse en el chat, les va a pedir un PIN. El PIN, ahí en el PIN ustedes van a teclear unos números que son 15 76 41 6. Aquí lo voy a poner. Si están pudiendo entrar, después de ese código, después de ese PIN, les va a pedir un nombre. Pueden colocar su nombre, su lema, por ejemplo, Jerry, Michelle, ¿sí? Nada más lo colocan y ya van a aparecer ahí. Aquí me van a aparecer. Ok, ya me apareció muy bien su lema y estás ahí en la pantalla. Les voy a compartir lo que me aparece, ¿sí? Ok, está Michelle, su lema. Y por ahí hace falta Jerry, no sé quién más, ahí tienen ahí en el chat, comenten ahí en el chat quién más va a estar ahí. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? De Kahoot, nada más indíquenme. ¿Ok? Bueno, igual íbamos a empezar así y los demás que tengan la respuesta, pues pueden ahí también comentar, ¿ok? Para empezar y no perder más tiempo, ¿sí? Quien se quiera conectar, ahí como quiera los que se acaban de unir, ahí tienen la página Kahoot, les pide el código 1576416, que es el PIN, después les pide el nombre, colocan su nombre y ya, pueden entrar a las preguntas. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿son todas las bases nitrogenadas del ADN excepto? Se pueden ayudar de su material que tienen ahí, si tienen el libro, si tienen cualquier otra fuente. Y vemos ahí guanina, que está marcado con rojo, es un triángulo. Citosina es amarillo. Ustedes ahí en su laptop o en su celular van a marcar cuál es. Azul, uracilo o adenina, que es el verde. Uracilo, ¿sí? Son todas las bases nitrogenadas del ADN excepto uracilo. Acuérdense que
no todas las bases nitrogenadas del ADN y del ARN son iguales, cambia dependiendo si estamos hablando de ADN o ARN, ¿sí? Uracilo o timina. Muy bien, contestó bien Zulema, muy bien. Siguiente. ¿Es la explicación tentativa o suposición con base en conocimientos adquiridos de la causa del fenómeno? Tenemos hipótesis, observación, experimentación o planeación y diseño del experimento. Es la explicación tentativa o suposición, fíjense bien, es una explicación de lo que nosotros creemos que va a suceder. La respuesta es hipótesis, ¿sí? Acuérdense que nosotros ahí tenemos, dentro de los pasos que vimos pasos de una investigación de un científico, está el crear una hipótesis, que no es lo mismo que una conclusión. Una hipótesis es lo que nosotros creemos que va a suceder, pero que hay que confirmar, hay que confirmar una vez que nosotros hacemos una experimentación. Ok, muy bien, contestó bien Zulema y Axel, muy bien. Siguiente, ahí por ahí ya vi varios que se conectaron. Mauro, muy bien. Este paso consiste en formular preguntas sobre lo observado y analizar toda la información obtenida. Experimentación, hipótesis, planteamiento del problema, observación. Acuérdense que aunque este tema ahorita no lo repasamos, pues lo vimos en la primera sesión, lo que me quise enfocar más fue en las biomoléculas, ¿sí? Pero este paso consiste en formular preguntas sobre lo observado y analizar toda la información. Planteamiento del problema. Bien, la respuesta al planteamiento del problema, ¿por qué? Porque acuérdense que si nosotros hablamos de un planteamiento del problema es formular una pregunta de lo que nosotros queremos saber sobre algún fenómeno en específico, ¿sí? Entonces, para poder nosotros hacer una investigación, pues tenemos que tener un problema, una pregunta de investigación. Ahí nadie contestó bien, se les fue en esa pregunta, pero considérenla, sí, para su... Acuérdense que en el examen vienen todos estos temas, todos los que vimos. Siguiente pregunta, dice, división de la biología que tiene como objeto de estudio la estructura y función molecular de la materia viva. Ahí vimos varias ramas de la biología, incluso estuvimos comentando, pero pueden ahí apoyarse, como les comento, de libro, si lo tienen, o de alguna otra fuente. A esta división de la biología tiene como objeto de estudio la estructura y función de la función molecular. Se refiere a bioquímica, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos que es la rama de la biología que se trata del estudio, de la estructura, perdón, y función molecular, estamos hablando de bioquímica. Acuérdense que molecular tiene que ver con química, ¿sí? Todo lo que es lo que estamos viendo, lípidos, carbohidratos, todo esto es bioquímica. Muy bien, contestaron bien, Michelle, Mauro, bien. División de la biología que tiene como objeto de estudio la estructura que forman los seres vivos. Anatomía, micología, ecología o fisiología. Es la estructura que forman los seres vivos. Anatomía, ¿sí? Siempre que ustedes vean que en la pregunta venga división de la biología y esté diciendo de estructura, siempre va a ser anatomía. ¿Qué quiere decir? Anatomía, pues estudiar cuántos huesos tenemos, cuántos órganos tenemos, en dónde están esos huesos, esas estructuras. En cambio, fisiología habla de la función, sí, esa es la diferencia. Ok, muy bien, Zulema.
División de la biología que tiene como objeto de estudio los procesos de defensa fisiológica de los organismos. Tenemos ecología, ictiología, inmunología y genética. Son los procesos de defensa fisiológica, inmunología. Siempre que nosotros estemos hablando de inmunología, se refiere a las defensas, a todos los microorganismos que nosotros tenemos como parte de defensa a diferentes, por ejemplo, virus, en este caso de la pandemia, ¿sí? A eso se refiere. Muy bien. Zulema, Mauro también contestó bien. Por aquí Zulema es la que nos va ganando el 1648. Esperemos que así también esté en el examen. División de la biología que tiene como objeto de estudio la estructura y función de los tejidos. Estructura y función de los tejidos, hablando de los tejidos. Anatomía, bioquímica, zoología o histología. Y la respuesta es histología. Histo proviene de tejidos. Si nosotros hablamos de tejidos, estamos refiriéndonos a histología. Rama de la ciencia biológica que estudia los insectos. Entomología, micología, histología, ornitología. Esto ya es un poco más específico. ¿Ok? Es entomología. Sí, a eso se refiere con los insectos. Vamos a hacer 2 preguntas más para ya terminar con un poquito de la introducción del otro tema y ya finalizar con preguntas. Rama de la ciencia biológica que estudia los peces. Teología, virología, ornitología o herpetología. Ictiología. Sí, vamos a ver quién contestó bien. Mauro, muy bien. Ok. Ahí en el libro, de hecho, vienen todas las ramas de la biología para que lo repasen, ¿sí? Nosotros vimos las más comunes, pero se trata de ustedes, acuérdense que ustedes también tienen que leer, tienen que repasar en casa, en el tiempo que ustedes tengan, para que puedan avanzar, que siempre se supone que estamos avanzando. Área estratégica en la que aplica la biología para la conservación de las especies en peligro de extinción. Aquí estamos hablando específicamente ya con respecto a biotecnología, con todo ahora lo moderno y esta rama de esta ciencia de la biología. Se trata del área de la conservación ambiental. ¿Sí? Ok, muy bien. Zulema, Mauro, Michelle. Aquí la vamos a dejar y vamos a continuar con... Bueno, vamos a hacer una pregunta más. Área estratégica en la que aplica la biología en la producción de animales por selección artificial, industria azucarera. ¿A qué se refiere? Al área de la conservación ambiental, área del cuidado personal, área de la salud, área alimentaria. Estamos hablando de producción de animales por selección artificial y industria azucarera. Acuérdense que esto lo vimos en la primera sesión. Área alimentaria. Sí. Muy bien. Contestaron ahí Zulema, Mauro, Michelle. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta dinámica.
la voy a ya a dejar de compartir y vamos a ir un poquito nada más a la introducción del tercer bloque. Nada más indíquenme si pueden ver la presentación. Nada más una persona que ahí me indique si ya pueden ver la presentación. Zulema, ¿pueden ver la presentación? Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahorita ya es el bloque 3 que se trata específicamente de la célula y su metabolismo, ¿sí? Habíamos dicho en el primer bloque, vimos todo lo que tiene que ver con, primeramente, qué es un ser vivo, cuáles son los niveles de organización, lo que ahorita repasamos, y ahora vamos a ver, pues, qué es una célula, ¿sí? Una célula es como ya anteriormente, como quiera, ya se los había repetido, es la unidad más pequeña que puede efectuar todas las actividades propias de la vida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos sangre en nuestro cuerpo, pues es gracias a esas células que transportan la sangre. Si nosotros tenemos oxígeno, pues son gracias a esas células que esas unidades que le llamamos células son las encargadas de hacer todo el transporte de todas estas sustancias que son necesarias para nuestro cuerpo para que funcione, porque de cualquier otra manera, pues sin la célula, pues no podríamos estar vivos, ¿sí? Entonces, básicamente es la célula quien hace todas las actividades, que puede hacer que puede efectuar todas las actividades que pues nos dan a la propia vida, de estar vivos, ¿sí? En cuanto vemos ahí un tema que es la teoría celular, pero antes de la teoría celular, de llegar a la teoría celular, varios personajes estuvieron pues investigando y viendo ahí en cuanto al ramo de la biología. Por ejemplo, tenemos Hans y Janssen que crearon el primer microscopio compuesto y por ese instrumento pues pudieron ya analizar un poco más y ver la estructura, las células, pudieron identificarlas, pudieron verlas, pudieron ver cuál es la estructura, qué es lo que tienen, sus partes, incluso el tamaño, lo pudieron ver gracias a la creación del primer microscopio. Después Robert Hooke observó un pedazo de corcho bajo el microscopio, un pedazo de corcho cualquiera, ¿sí? Y las estructuras que vio, pues las llamó, que es la célula, ¿ok? Entonces, básicamente todo lo que está a nuestro alrededor, pues también tiene células. Anton Van, también otro personaje, pudo observar bacterias a las cuales llamó animacuales, así las llamó, y pues también observó dentro de él eritrocitos y espermatozoides. Entonces, el resumen aquí es que gracias a la creación del primer microscopio pudieron observar todo lo que tiene, pues toda la materia viva o la materia también inerte en el planeta, en el mundo, ¿no? Entonces ya fue cuando empezaron a crear la teoría, ya se creó la teoría celular. Y la teoría celular, pues se desarrolló por 3 científicos. El primero de ellos, Matías, Schleiden, Theodor y también Rudolf, ¿ok? Estos 3 personajes fueron los que desarrollaron la teoría celular. Específicamente, Matías fue quien descubrió pues que todas las plantas estaban hechas de células. Después, Theodor descubrió no que nada más las plantas estaban hechas de células, sino que también todos los animales estaban conformados por células. Y ya finalmente, Rudolf, con la creación del microscopio y todas las investigaciones que hicieron, o las observaciones, estableció que todas las células provienen de otras células. ¿Qué quiere decir? Pues de una célula se puede hacer otra célula igual, ¿sí? Entonces, estos 3 científicos fueron los que colaboraron y desarrollaron la teoría celular.
¿En qué consta la teoría celular? La teoría celular consta de postulados. Por ejemplo, el primero de ellos está la unidad de estructura. Su nombre lo dice. La unidad de estructura, todos los organismos vivos están formados por células que son su unidad estructural más pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir si nosotros estamos hablando del primer postulado de la unidad de estructura? Pues básicamente que todos los seres vivos estamos formados, su estructura radica por la célula, porque estamos formados por células, ¿sí? La unidad de función es otro de los postulados en donde dice que las células son unidades funcionales de todos los organismos. ¿Qué quiere decir? Pues que las células tienen sus funciones, tienen una función específica, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver, hay una variedad de células que tienen funciones específicas, no todas tienen la misma función, pero esta teoría hace énfasis en que todas tienen una función en específica. Y la unidad de origen es otro postulado en donde dice que las células se forman solo por la división de las preexistentes y este principio identifica a las células como una unidad básica de multiplicación. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que vimos aquí que descubrió Rudolf, que todas las células provienen de otras células, que esto es lo que hace que una célula se pueda dividir y pueda hacer otras células de esas mismas a la que se le conoce como célula madre y célula hija, ¿sí? Y pues básicamente que estas células pueden irse multiplicando. Aquí vemos, en principio, todos los organismos están compuestos de células, unidad organizacional. Si se pueden fijar, este es el primer postulado, el que vimos aquí, unidad de estructura, es lo mismo. Todos los organismos están compuestos de células. Vemos aquí, por ejemplo, distintos tipos de célula. Aquí vemos célula vegetal y una célula animal. Aquí vemos una célula bacteriana. Sí, ahorita vamos a ver de manera general los tipos. El segundo postulado, como vimos, es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir? Pues que una célula tiene una función y dentro de ella pues tiene sus organelos, sus partes que también se involucran en esa función que tiene la célula, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos toda reacción metabólica ocurre en la célula, así es. Una célula puede estar presente en el metabolismo porque gracias a ellas pues se puede, hay células que también se involucran en la parte de la digestión, ¿sí? Y el tercer postulado, pues las células provienen tan solo de otras células, como les comenté, aquí está la célula original, la célula se puede dividir, que se le llama como división celular, y estas células, cuando se divide, se convierten en dos células hijas iguales entre sí, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos, pues puede ser la reproducción celular, ¿sí? Y pues la reproducción binaria, que binaria podemos decir cuando esta célula se divide en células hijas. Y por ahí vemos otro que dice, las células contienen el material hereditario. Así es, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los ácidos nucleicos que vimos, del ARN y el ADN, estamos hablando ya del material hereditario. En el interior del núcleo de las células se encuentra el material genético. Ahorita vamos a ver cuáles son las células que tienen núcleo y hay unas células que no tienen núcleo. Hay algunas diferencias, si ya tuvieron oportunidad de leer, los que ya leyeron, eucariote y procarionte, es lo que vamos a ver. Por ejemplo, aquí, bueno, vemos algunas de las funciones celulares que tiene que ver también con la reproducción, con la parte también de nutrición, ¿sí? En cuanto al metabolismo, al final del proceso de nutrición se generan sustancias de desecho que deben ser también excretadas. Y excretadas pues hacia el exterior de la célula. Todas estas células pues juegan un papel importante en la nutrición, en el metabolismo, como lo vimos, y también tanto en la reproducción, incluso de nosotros mismos, ¿sí? El tamaño de las células Profe, se mide... no está pasando diapositivas.
presentación. No se ve. Ay, sí. Ay, gracias por decirme. Gracias por decirme, díganme en cuanto no se vea, porque no sé si ya estuvieron viendo las que pasamos ahorita. Como quiera ahí se Me las voy quedé a hasta dejar. donde... ok. Como quiera ahí se las voy a dejar en la Ahí me quedé en la plataforma. otra. Sí, aquí vimos, por ejemplo, lo que vimos fue célula, la unidad básica, la teoría celular. Aquí vimos los tres personajes, viene Matías, Theodor Rudolf, los tres postulados: unidad estructural, unidad de función, unidad de origen. Y aquí ya, bueno, lo desarrollamos un poquito y vimos también, aquí estamos en el tamaño de las células. El tamaño de las células se mide en micrómetros o de forma variada micras. Si ahí ven, si pueden ver, hay un paréntesis aquí, esa es la unidad en la que se mide. Y un micrómetro es la millonésima parte de un metro, ¿ok? Entonces, en eso es lo que se miden las células. Entonces, son muy pequeñas, tanto que ni siquiera necesitamos de un instrumento para poder verlas, como lo hicieron los científicos que crearon este instrumento. Hay dos tipos de células que son procariota y eucariota, ¿sí? A simple vista, ¿alguien me puede decir cuáles son, así en la imagen que ustedes ven, cuáles son las diferencias que pueden ver aquí? Zulema, Michelle, por ahí. Guadalupe también ahí pueden participar viendo la imagen. La forma que tiene. Perdón, no escuché. ¿El ¿Alguien dijo núcleo? algo? La Muy forma bien, que el tienen. núcleo. Ok, muy bien, el núcleo. Si ven, el núcleo lo tenemos en la célula eucariota. La célula eucariota tiene un núcleo y en cambio la célula procariota no la tiene. ¿Sí? ¿Cuál otra diferencia pueden ver así a simple vista? No necesitan indagar mucho o profundizar mucho. Bueno, otra de las diferencias que ahí pueden ver es la forma, ¿sí? Incluso hay unas que se ve más grande y otra se ve más chiquita. Incluso acá está como circular o está de otra forma, como más ovalada, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver por qué. Si ustedes se van a su libro, que espero que lo tengan porque les va a ayudar mucho, aquí vienen prácticamente, ni siquiera tienen que ustedes sacar o tratar de ver cuáles son las diferencias. Las diferencias ya están. Aquí las tienen resumidas en una tabla y vemos que las procariotas generalmente son células más pequeñas. En cambio, las eucariotas, ahí si ven, están entre de 10 a 100, son células un poquito más grandes, ¿sí? Aquí de hecho lo pueden ver, eucariotas están un poquito más, bueno, a lo mejor aquí porque es una imagen, pero en realidad podemos ver cómo tiene una forma más ovalada, más grande, y aquí es como si fuera una bacteria, y ahorita vamos a ver por qué. Los procariotas son todos son microorganismos, son bacterias o algunas que forman parte de bacterias, son ¿cómo se dice? Seres vivos que son a partir de bacterias. En cambio, las eucariotas son microorganismos, pero la mayoría son pluricelulares. ¿Qué quiere decir? Pues pueden ser hongos, pueden ser animales, pueden ser bacterias. ¿Sí? Digo, pueden ser vegetales, perdóname. Procariotas tienen un DNA circular en el citoplasma y en cambio las eucariotas tienen un ADN, ¿ok? Esto lo vamos a ir también más adelante. La división celular de las procariotas es por fisión binaria, que quiere decir que se separa, y la eucariota, en cambio, es por mitosis, ¿sí? La procariota también, otra de las diferencias es que no disponen de mitocondrias, ¿ok? En cambio, las eucariotas sí la tienen. Aquí sí la podemos ver. Más adelante vamos a ver
a qué se refiere con todos estos organelos, qué es lo que hacen, pero ahorita ya no, porque ahorita me quise enfocar más en lo que es el primer bloque y segundo bloque, nada más para que puedan contestar el cuestionario, ¿sí? Y también otra de las diferencias es en el número de ribosomas sedimenta. Aquí tienen un número de 70 y 80, se refiere al ribosoma, que es el tamaño. Sí, aquí como quiera lo vamos a ver más adelante. Principales diferencias, las principales diferencias entre ambas, como vimos, además del núcleo, el tamaño, vemos que hay una célula aquí animal y una célula vegetal. Si tenemos una célula animal y vegetal, ¿a qué podemos decir qué tipo de célula es? ¿Eucariota o procariota? Si dijimos que todos los microorganismos, todas las bacterias son procariotas, en cambio, los hongos vegetales y animales son eucariotas. ¿Alguien me puede decir? Forma a las eucariotas. Si ustedes ven modelos de células eucariotas, podemos distinguir dos modelos. Pueden ser animales o vegetales. Acuérdense que si nosotros hablamos de procariotas, estamos hablando de bacterias, básicamente. Si nosotros hablamos de un cambio de eucariotas, pues estamos hablando de células animales y células de vegetales, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver esto más en el próximo sesión. Vamos a ver ahora sí cada una de las partes de ellas y cuál es la función. Nada más ahorita quiero aclarar si tienen alguna duda. Acuérdense que esta semana está el cuestionario 3, que es con respecto a las células, a la teoría celular también que ya vimos. Y acuérdense que el examen va a estar abierto pues del 5 de marzo al 8 de marzo, sí, al 8 de marzo hasta las 11:59. Van a ser, para los que no estuvieron desde el principio de la sesión, son 30 preguntas aleatorias, ¿sí? Y tienen 120 minutos para hacerlas. Acuérdense que ustedes tienen del 5 al 8. Ustedes deciden cuándo lo pueden hacer. Lo que sí es bien importante es que ustedes pues agenden un día, se organicen, porque para que deciden qué día y a qué hora, porque una vez que ustedes comiencen su examen, no lo pueden parar, ¿sí? Una vez que tú lo inicias, tienes que seguirle, porque el tiempo corre. Por eso es que es bien importante que tú decidas a qué hora y qué día, para que sea, pues el tiempo, pues bien, dedicado realmente al examen, ¿sí? La otra cosa que les recomendé es que tengan una buena conexión de internet, si no, pues ahí van a tener problemas, puede ser que se les desconecte, puede ser que tengan ahí otro problema, que se les trabe. Entonces, para mayor seguridad, pues estén en un área que tengan pues una buena conexión a internet, ¿sí? Sí, profe. Ahora sí les dejo a ustedes alguna pregunta que tengan. Por ahí alguien habló, no sé quién habló. Yo le decía que estaba bien lo del examen. Ah, ok, muy bien. ¿Tienen Profe, alguna disculpe. duda de lo del... ¿Sí? Sí, disculpe, lo de las células, de lo que está hablando de las procariotas y eso, ¿viene en el bloque 2 o en qué página viene? No, ese es el bloque 3. Ahí es el bloque 3, Sí, pero nosotros nos vamos a sí, enfocar en el bloque 1 y 2. así es. O sea, haz de cuenta que ahorita lo que vimos en esta sesión, fue, repasamos las biomoléculas, que eso sí es el Ok. capítulo 2, el bloque 2, perdón. Y pues hicimos ahorita la dinámica de las preguntas en Kahoot, que esas Ok. preguntas también son del bloque 2 y también venían del bloque 1. Y aquí lo que Ok. hicimos fue adelantar un poquito el bloque 3, porque ustedes en esta semana ya tienen el cuestionario número 3, que se vence el domingo,
y para que pues puedan estar al corriente y puedan hacer el cuestionario, ¿sí? Pero sí, lo que va a venir en el examen parcial es del bloque 1 y el bloque 2. Ah, muy bien. Gracias, maestra. Sí. Bloque 1, acuérdense que es de los seres vivos, lo que vimos, niveles de organización, también vimos un poco de el término de la biotecnología, de los avances que han tenido. ¿Qué otra cosa vimos? Las biomoléculas que ahorita repasamos, y eso es básicamente lo que es. ¿Alguna otra duda que tengan? No sé si todo bien, todavía hay, acuérdense que, si mal no recuerdo, todavía no se vence la actividad número 1, por ahí que era en equipo, hay muchas personas que no lo han subido, hay que subirlo, porque acuérdense que todas las actividades pues valen, es bien importante que ustedes cumplan con eso, y que lo tomen en cuenta, porque luego pasan actividades, por ejemplo, que ahorita ya estamos en el cuestionario 3 y se olvidan de esa actividad. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Michelle, por ahí. ¿Ninguna? Ok. Bueno, nada más voy a tomar lista de quienes asistieron aquí a la sesión. Como quiera, pues ya saben si tienen alguna duda. Para que me escriban ahí en el mensaje y pues no se olviden de todas las actividades, ¿sí? Especialmente de la que es en equipo, que ya pasó, que ya pasó y que pensamos que ya se venció, pero no, acuérdense que les dimos un poquito de más tiempo por lo que sucedió que pues no estuvieron, no se integraron al grupo, a las aulas. Entonces, no se olviden de subirla porque sí son puntos menos que al final pues van a estar ahí necesitando. Está ahí Guadalupe Tristán. Michelle. Zulema. Presente. Ok. ¿Quién es Oper? No sé quién está por ahí. Mauro, ok. Mauro Márquez. Si me pueden hacer el favor, alguien más que me falte, Guadalupe Tristán, Michelle, Saraí, Zulema, Giselle Carrillo, Mauro, ¿me pueden poner ahí en el chat el grupo, su grupo, X o Y, cualquiera de esos dos puede ser? ¿Por ahí participó alguien más en la dinámica o era el mismo? Ok, Mauro, grupo X. Y, Michelle, Zulema X y Guadalupe Tristán, no sé de qué grupo es por ahí. Si me pudieras comentar. Ok. Grupo Y, muy bien. Ok. Bueno, entonces, pues ya saben que esta semana es el cuestionario 3 y traten de ya empezar pues de repasar porque pues ya tenemos las fechas en que ustedes pueden hacer el examen, ¿sí? No se olviden de las actividades del cuestionario de la pasada, que es en equipo, y tengan en mente ya si ustedes tienen una agenda, pues ahí escribir que del 5 al 8 de marzo hasta las 11:59 tienen ustedes para poder realizar su examen, ¿sí?
Bueno, pues si no hay otra duda, pues nos vemos ahora sí que el miércoles, el próximo miércoles a las 5 para ver la siguiente parte para terminar el bloque 3, ¿sí? Entonces, pues que tengan muy buena tarde y como quiera, si tienen alguna duda, pues ahí pueden escribir. Que pasen buena tarde. Bye bye. Hasta luego, bye.